Bienvenidos a este nuevo espacio, nuestra isla Tierra Adentro, donde hoy queremos abordar en profundidad, pues qué es lo que está pasando políticamente en Canarias y qué es lo que está pasando políticamente hablando en la isla de La Palma. Saben ustedes que en el Cabildo de La Palma la presidenta Guadalupe González Taño ha tomado la decisión de cesar a los consejeros con los que mantenía un pacto de sus responsabilidades políticas, los consejeros del Partido Socialista. Pero aprovechemos también este tema para hablar de otros asuntos de la actualidad regional y también de la actualidad insular, una isla que está en torno a los 12.000 parados, con una situación económica muy peculiar, una parte importante de funcionarios, otra parte importante de la economía tiene su base en el sector agrícola, principalmente el sector platanero, y el sector turístico pues no acaba de despegar. Por ello, damos las gracias por supuesto a los compañeros de Canal 11 La Palma. Estamos hoy en uno de sus platós, desde los servicios informativos de Canal 4 de Tenerife. Queremos poner en marcha este espacio, nuestra isla Tierra Adentro, en un trabajo de sinergia, de comunión, de unidad y también de integración. Guadalupe González Taño, presidente del Cabildo, gracias por querer compartir con nosotros y con nuestros telespectadores aquí en Canal 4 Tenerife y Canal 11 La Palma este tiempo. Bienvenida. Gracias. No está arrepentido, ¿no? No. Para nada. No. ¿Era una decisión ya más que meditada desde enero, desde el Congreso? Bueno, yo creo que las decisiones de este tipo uno siempre las medita, por supuesto, y las tiene como una opción, ¿no? O sea que por una parte sí se medita evidentemente bien lo que se va a hacer, pero por otro lado también es verdad que es una decisión que estuvimos intentando, y yo desde luego estuve esperando hasta el último momento para no tomarla, entendiendo que podía caber la posibilidad de que finalmente hubiera un acuerdo con el Partido Socialista que permitiera pues que de alguna manera se fueran cumpliendo los pactos, pero bueno, esto finalmente no fue así y llega un punto en el que hay que tomar una decisión y yo la tomé. Pero en todo caso, ya digo, siempre estuvimos abiertos y seguimos abiertos al diálogo y al consenso, y también aclarar que nosotros no hemos roto el pacto con el Partido Socialista, puesto que hay un pacto con el Partido Socialista en Canarias que está funcionando en el Gobierno de Canarias, que está funcionando en otros ayuntamientos y en otros cabildos de forma satisfactoria, que funcionaba en el Cabildo de La Palma, y lo que ocurre es pues que en La Palma hay un pacto insular entre el Partido Socialista y el Partido Popular que abarca toda la isla y que para nosotros es absolutamente incompatible con ese otro acuerdo con Coalición Canaria, y que además creemos que desde nuestro punto de vista es un pacto que obedece únicamente a un intento de que Coalición Canaria en La Palma, que fue la fuerza más votada en muchos ayuntamientos, que fue la fuerza más votada al Cabildo y la fuerza más votada al Parlamento, pues no tenga voz y no tenga capacidad para expresar y para llevar a cabo aquellos planteamientos que le hizo a los ciudadanos. Por tanto, yo creo que, bueno, como esto se ha estado explicando estos días y como hemos estado explicando, esto es una decisión coherente. En política hay que ser absolutamente coherente con lo que uno plantea, y si uno le plantea a los ciudadanos unas líneas de trabajo, y si uno le dice a los ciudadanos que ha hecho un acuerdo con un partido político, pues entendemos que lo que es absolutamente ilógico es que por el aferrarnos, entre comillas, a un cargo, o por el riesgo de ponerlo en riesgo ese cargo, no tomemos las decisiones que tenemos que tomar, que nos parecen lógicas. Cuando usted firmó el pacto allá por el 2011 con el Partido Socialista, ¿hubo acuerdo, hubo compromiso del Partido Socialista de encauzar la situación de gobierno en algunos ayuntamientos donde tienen un pacto con el Partido Popular? Siempre hubo el ánimo y el espíritu y la filosofía de que el pacto en el Cabildo era una forma de demostrar cómo con Coalición Canaria el Partido Socialista tiene muchos puntos en común, sobre todo desde el punto de vista de lo social, y que podíamos conformar un gobierno que fuera bueno para la isla, pero que fuera bueno para la isla y que por tanto no se entendía que no pudiera ser bueno para otros sitios, ¿no? Y que desde luego, entendiendo
que un pacto en estos momentos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que están teniendo planteamientos tan antagónicos desde el punto de vista social, de la educación, de la sanidad, de cómo afrontar los problemas, pues desde luego era un tema que iba a dar problemas a medio plazo y que por tanto entendíamos que era posible reconducir la situación, siempre lo pensamos. Y no había una solución salvable por la gobernabilidad, por la estabilidad del Cabildo antes que ir a esa elección, o esa ya era fulminante y tajante? No hay cambio, no hay pacto. Yo creo que, como digo, estuvimos hasta el último minuto intentando pues llegar a un acuerdo, pero hay un momento en el que uno primero tiene que anteponer sus planteamientos y el compromiso que tiene con los ciudadanos y la forma en la que le ha explicado a los ciudadanos que va a hacer las cosas antes que un acuerdo que es absolutamente incompatible con otro acuerdo que, como digo, no tiene otro objetivo que silenciar a Coalición Canaria, porque realmente yo me pregunto muchas veces qué programa político pueden estar aplicando aquellos ayuntamientos donde se está gobernando Partido Popular y Partido Socialista, sobre todo aquellos en los que el Partido Socialista está apoyando al Partido Popular, porque desde luego todos los días notamos planteamientos claramente antagónicos, como es lógico, porque nacen de una forma de entender la sociedad absolutamente diferente y lo vemos día a día. Nosotros, por ejemplo, yo quiero ver ahora qué va a pasar con, por ejemplo, la reforma local, que es algo que ha aplicado, que quiere aplicar el Partido Popular, que el Partido Socialista está absolutamente en contra. Nosotros también nos hemos posicionado absolutamente en contra de esa reforma local, sobre todo porque justo en esta isla castiga a los municipios más pequeños y alejados, y en esos municipios me gustaría saber qué postura van a adoptar estos equipos de gobierno cuando llegue el momento de tener que eliminar servicios a los ciudadanos, porque eso es lo que persigue esta norma, una norma que refuerza a las grandes ciudades y a las grandes urbes y les da y les mejora sus competencias y les mejora su forma de trabajar, y sin embargo castiga muchísimo a los pequeños municipios. En esta isla todos sabemos lo que pasó cuando no existían servicios en las zonas alejadas. La población se tuvo que ir de esa zona hacia las zonas centrales de la isla, hacia los núcleos más poblados, para poder recibir servicios sociales mínimos, porque es donde estaba el colegio, porque es donde estaba el instituto, porque es donde estaba la asistencia sanitaria. Y ese proceso migratorio que se produjo en los años 60 y 70, porque no había servicios en esos ayuntamientos, ahora que se ha logrado durante muchos años llevar a esos ayuntamientos servicios, intentar que una persona reciba los mismos servicios, viva donde viva, y hacerle la vida más cómoda, pues eso se anula totalmente con esta reforma local. Claro, cuando llegue ese momento, en ayuntamientos pequeños de nuestra isla que se van a ver obligados a cerrar servicios, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué postura va a tener cada uno de esos partidos? Además, esa ley en La Palma prácticamente afecta a todos los municipios, ¿no? En principio, sí. En principio, todos tienen 20 menos de 20, salvo los llanos de Aridanes. Sí. O sea, que va a producir un efecto curioso, que es que tengamos un municipio con un régimen local y 13 con otro, ¿no? Entonces, realmente hay que pensar que es una ley que, en mi opinión, se ha sacado, una ley, todavía no ha llegado a ley, pero bueno, unas normas que se han sacado sin consenso con otras formaciones políticas, que por supuesto no han tenido en absoluto en cuenta la realidad canaria, porque claro, aquí va a haber servicios que ni siquiera se van a poder prestar en La Palma, que se van a prestar en Tenerife, y eso en la península es diferente, porque uno coge un coche y si el pueblo de al lado está al lado, pues coge un coche y se va al pueblo de al lado, pero que hay que volver a coger un avión. A mí me parece que es un retroceso de 30 años en el esfuerzo que hemos hecho por tener servicios en las islas no capitalinas y por tener servicios en las zonas alejadas de las islas no capitalinas. Y todo ese avance que ha tardado años, ahora le vamos a dar para atrás. Y le vamos a dar para atrás, en mi opinión, por no escuchar a los municipios, a los cabildos y a las organizaciones políticas, porque nadie está diciendo que no se reduzca la administración. Yo creo que la administración hay que reducirla, por supuesto, pero hay que reducirla con lógica. No hay que reducirla castigando a los más pequeños y débiles. Hay que reducirla en aquellos sitios donde se está produciendo el déficit. Es curioso
que el 75% del déficit público español lo esté generando el Estado, el 20% de las comunidades autónomas y los ayuntamientos solo generen el 5% del déficit español, y sin embargo sea ahí a donde se va a castigar, o sea ahí a donde se va a recortar. ¿Por qué no se le recorta? ¿Por qué nadie se plantea un recorte del Estado central, que en estos momentos genera el 75% del problema, por así decirlo? Estamos yendo al 5% del problema, ¿no? Y eso es totalmente absurdo. Y se dice, se van a ahorrar no sé cuántos millones de euros. ¿Cómo se van a ahorrar esos millones de euros? Pues se van a ahorrar dejando de prestar servicios. Pero cuidado, no en Madrid o en Barcelona, no en las grandes ciudades. Se van a dejar de prestar servicios en los municipios pequeños. ¿Y los cabildos no van a asumir esa competencia, esas responsabilidades? Pero no se trata de que los cabildos las asumamos o no. Es que este sistema es un sistema por el que nosotros podemos coordinarnos entre nosotros para que los servicios los preste la institución que está más cercana. Por supuesto que el cabildo en una isla, sobre todo en una isla como La Palma, por supuesto que el cabildo, y es más, el cabildo está prestando servicios, muchos servicios los prestan toda la isla. Pero hay servicios esenciales, servicios sociales, que en estos momentos es complicado que se entienda que para una ayuda de emergencia, para una familia que está viviendo en una zona alejada de Garafía, por poner un ejemplo, tengamos que prestarle el servicio desde Los Llanos o desde Santa Cruz de la Palma. Yo creo que el cabildo lo puede hacer, sí, pero ¿qué acabará haciendo el cabildo? Terminará abriendo una oficina en Garafía. ¿Para qué vamos a abrir una oficina en Garafía si tiene un ayuntamiento? O sea, son cosas que yo creo que sentándonos y hablándonos se pueden arreglar. Por ejemplo, nosotros tenemos el Consorcio Insular de Servicios, que está prestando de forma coordinada el servicio de recogida de residuos, la basura, y poco a poco se van incorporando los ayuntamientos y hay un trabajo conjunto entre cabildos y ayuntamientos. El consorcio está formado por los 14 ayuntamientos y el cabildo. Esas fórmulas, según esta normativa, ya no se pueden emplear. Es una cosa totalmente absurda. Desaparecen también las mancomunidades, ¿no? Es que va a la desaparición de las mancomunidades, los consorcios y demás, que son fórmulas de trabajo conjunto y de ahorro de recursos, pero sin que se pierda el origen del municipio, ¿no? Entonces a mí me parece que en este caso, por ejemplo, de la reforma local, que es una reforma claramente centralista y que va claramente contra los municipios pequeños y alejados y rurales, ¿qué va a pasar ahí? ¿Ve usted ahí una movida política de efectivamente centralizar toda la política, de anular o aniquilar de alguna forma las competencias, el poder político que pueden tener los alcaldes, para convertir a los alcaldes en meros administrativos que salen en la foto, que representan a la autoridad competente, por así decirlo? Claramente, claramente, o sea, esta es una reforma ideológica, igual que muchas reformas que se están haciendo en España son reformas ideológicas. Se aprovecha la crisis y se habla de una reducción de la administración y de una reducción de costes, porque eso es lo que quiere escuchar la gente. La gente lo que quiere escuchar es que se va a ahorrar dinero. Pero hay que preguntarle a la gente si se preguntan qué se va a ahorrar el dinero. Porque yo estoy de acuerdo en ahorrar dinero, pero vamos a ahorrar dinero con cabeza. Vamos a ahorrar dinero no castigando a los más débiles. Vamos a ahorrar dinero donde hay que ahorrarlo. Entonces, esta es una reforma ideológica, es una reforma centralista. Es una reforma que va a un modelo de Estado en el que volvemos a que las decisiones se tomen en el centro, se tomen en Madrid, se tomen por el Estado, y todos sabemos lo que ocurría en esas épocas. Y como en islas como La Palma, en las zonas más alejadas, nosotros somos al final la zona más alejada de España junto con el Hierro. O sea, y nosotros ya sabemos en esta isla, las personas más mayores saben en esta isla lo que era, que todo lo que se hiciera aquí hubiera que pedir permiso a Madrid para hacerlo, y todos lo recordamos. Esta es una reforma que en el fondo va a modelos de ese tipo, va a modelos de centralización del sistema, a darle más poder a las diputaciones provinciales, que claro, como nosotros tenemos aquí los cabildos lo vemos de otra manera, pero si nos olvidamos de los cabildos y pensamos en las diputaciones provinciales, ¿qué son las diputaciones provinciales? Que son unas administraciones que hasta ahora no tenían competencia. ¿Qué son las diputaciones provinciales? Las provincias, los gobernadores civiles de antes. O sea, si pensamos en clave península, esta es una reforma claramente centralista. ¿Cree que detrás de los ayuntamientos podría venir también una reforma a los cabildos y dejarlos con el poder que están dando a los interventores para que controlen todo el tema de gasto presupuestario, que la figura del liderazgo político, del gestor político, esté de alguna forma trancada, controlada?
Yo creo que yo creo que efectivamente existe esos indicios, por ejemplo, ese planteamiento es un planteamiento también centralista, ¿no? De dirigir, de tener en cada administración a un funcionario que desde Madrid recibe instrucciones, ¿no? Yo creo que eso es quitarle capacidad y autonomía a cada administración para decidir qué es lo mejor para sus ciudadanos. Y creo que parte de una idea absolutamente errónea, que es la de que se gestionan mejor las grandes urbes que los pequeños municipios, y eso no es cierto. La deuda, dentro de ese 5% de deuda que tienen los ayuntamientos, el 70% o algo así está generado por las grandes ciudades. Sí, Madrid, o sea, Valencia. ¿qué deuda tienen Madrid, Valencia? O sea, realmente dónde está el problema. Y sin embargo ahí no se va al pequeño, ¿no? Se va al pequeño municipio. Y efectivamente hay una cierta tendencia a convertir a los pequeños municipios en meras oficinas administrativas de registro de entrada, ¿no? Y yo creo que eso es un enorme error. Y los mecanismos de control están establecidos, y si no son suficientes, que se refuercen, si no hay ningún problema en que nuestra gestión se controle cada día más. Pero una cosa es que nuestra gestión se controle cada día más, y otra cosa es que nosotros en un municipio determinado no podamos decidir, o en una isla determinada, cuáles son nuestras prioridades. Cuando nosotros nos reunimos en la Federación Canaria de Islas, yo siempre bromeo con los presidentes de cabildos de islas más diferentes a La Palma, en este caso, por ejemplo, con el de Fuerteventura, ¿no? Que cuando te sientas a hablar con él te das cuenta que sus problemas y tus problemas son bastante diferentes. Cuando yo, por ejemplo, le explico lo que es medio ambiente en La Palma, lo que supone la gestión de un incendio, lo que supone las dificultades que tenemos y tal, pues él va sorprendiéndose, porque claro, allí medio ambiente, al fin y al cabo, pues es un tema que tiene más que ver pues con la protección de la fauna y la flora, es otra cosa. Y también pasa al revés. Cuando él, por ejemplo, me explica los problemas que tiene cuando le bajan la subvención a la desalación de agua, para mí es un problema absolutamente incomprensible, porque aquí el tema del agua es completamente diferente. Entonces, nosotros tenemos que tener capacidad cada isla y cada zona para decidir las prioridades, porque si se marcan desde fuera, como nos ocurría antes, si se nos dice es que el dinero hay que gastarlo en esto, a lo mejor resulta que nos van a imponer cuestiones que a nosotros no nos hacen falta, y sin embargo tendremos que destinar recursos o detraer recursos de problemas que nosotros sí son importantes. Y cómo, bueno, aparte que será curioso, como usted muy bien decía antes, escuchar ahora los posicionamientos de los alcaldes del Partido Popular, que en la isla hay unos cuantos, y de los alcaldes del PSOE, que están apoyados por el Partido Popular, que también hay unos cuantos. O sea, escuchar esto, no, dentro de cada institución están en pacto, claro. Claro, por eso mismo, en algunas zonas están, o sea, el Partido Popular o gobierna o apoya, o cogobierna de alguna forma. Sí. Sería interesante porque, claro, porque los posicionamientos ideológicos en estos momentos a nivel nacional son totalmente distintos, son contrapuestos. Por ejemplo, a mí una cosa que me parece terrible, y desde luego a la que tendremos que oponernos con toda nuestra fuerza en el proceso de tramitación cuando se inicie, es con el tema de las becas. O sea, las becas para los chicos y chicas de La Palma, las becas son el sí o no de poder estudiar para la mayoría, y que justo en los momentos de mayor dificultad económica, cuando hay que producir un recorte económico, se haga justo en esas políticas, que son políticas sociales, porque las becas es una política social. Claro. Entonces, que justo ahí se haga el recorte. Cuando a mí me dicen representantes del rectorado de las universidades canarias que calculan que un 30% de los actuales becarios se van a quedar sin beca, yo sé que después el Partido Popular va a venir al Cabildo y va a decir que estudiantes que dejan de estudiar los atiende al Cabildo, que es lo que está pasando, pero es absolutamente inviable. O sea, es absolutamente inviable, es absolutamente injusto. Es absolutamente injusto que retrocedamos 30 o 40 años en materia de becas. Que yo estudié con una beca, y yo soy licenciada en Derecho gracias a una beca por los 5 años, una beca del Ministerio de Educación en aquellos momentos, y que hoy en día las becas pasen a estar peor que cuando yo estudié hace 30 años, pues oiga, eso no tiene ningún tipo de sentido. O sea, yo no lo entiendo. Y la crisis, y eso no es un problema de la crisis, eso es un problema ideológico, porque yo he oído al ministro decir que es que ¿para qué quiere ir la gente a la universidad? Que es que la gente que nace en familias bien, yo le oí una frase que me pareció terrible,
la gente que nace, no dijo familias bien, pero dijo algo así. La gente que nace en un determinado contexto están mucho mejor preparados para ir a la universidad. Claro, es que las becas están para la gente que no hemos nacido en ese contexto económico familiar, tengamos el mismo acceso a esas oportunidades, o por lo menos intentarlo, que aquellos que tienen la suerte de haber nacido en una familia que les puede pagar los estudios. Entonces me parece terrible que en esta isla haya gente que apoye esas políticas absolutamente injustas con nuestros estudiantes. Y eso, nadie sabe el daño que va a producir ese paso atrás en materia educativa y los años que vamos a tardar en recuperar el nivel normal, por ejemplo, en materia de becas. Y eso castiga especialmente a los alumnos de islas no capitalinas. Sí, ya los está castigando. Sí, hablamos de La Palma. La Palma puede tener más de 2.000 alumnos estudiando fuera. Hay unos 1.800 alumnos en la Universidad de La Laguna, más la Universidad de Las Palmas, más los que están por Madrid, por Granada, por Sevilla. Tenemos muchísimos estudiantes ya en la península, muchos. O sea, muchísimos. Pues sorprende. Pues, mire, pues más de 2.000, si hablamos de un 30%, estamos hablando de 600 alumnos que posiblemente tengan que dejar de estudiar. Y eso es mucho. Es mucho, y es terrible, lo digo. O sea, porque además nadie está dudando, es curioso, porque además en el momento en el que probablemente más alumnos tengan necesidad de beca, porque a lo mejor hace unos años había una familia que si le quitaban la beca, pues tenía la posibilidad de mandar a su hijo a estudiar, porque uno de los dos trabajaba, tal. Con la cantidad de familias que tenemos en paro, con la cantidad de problemas económicos que tenemos, que justo en este momento no podamos. Además, yo no entiendo, a mí me gustaría algún día poder preguntar frente a frente a un gobierno cómo pretende salir de una crisis económica como esta sin apostar por la educación. Porque todos los países que han querido salir de una situación económica complicada, los países del tercer mundo, por ejemplo, cuando quieren salir de una situación complicada, por lo primero que apuestan es por la educación y por las nuevas tecnologías. Caso de la India, caso de Brasil, estos países que hoy son países pujantes emergentes, han apostado claramente por la educación y por las nuevas tecnologías, que son justo las dos cosas que este gobierno más está castigando. Por tanto, ¿a qué modelo vamos? Porque claro, si a nuestros hijos no los formamos y no los preparamos para trabajar en actividades productivas de nivel, ¿a qué se van a dedicar nuestros hijos? Porque tampoco, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no podemos producir a bajo coste, porque tenemos un nivel salarial de primer mundo. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer, no sé, la verdad es que sí, esa pregunta a mí me preocupa mucho, ¿no? Además no nos podemos olvidar de que no solamente la clase más desfavorecida de las islas, la clase del mundo rural, sino que en estas islas muchos arquitectos, muchos médicos, muchos abogados, muchos arquitectos técnicos, muchos ingenieros, muchos delineantes se han quedado sin trabajo. Sí, y estamos hablando de una clase media alta. Sí, pero vamos a ver, pero como yo siempre le digo, y como yo creo firmemente en eso, lo que no podemos es pensar que como no hay trabajo, no formamos a la gente. ¿Qué les vamos a decir a los chicos? Yo tengo una hija de 16 años. ¿Qué le digo yo a mi hija? Que como la situación laboral está complicada, no se forme. No. Le diré que se forme más. Claro. Que se forme más, que tendrá que aprender idiomas, que desgraciadamente yo ayer estaba hablando en el mismo día con dos padres cuyos hijos y hijas ahora se van a trabajar fuera de España. Y eso está pasando en esta isla. Gente que se está yendo a trabajar, el caso de Chile, el otro caso no me acuerdo qué país era, gente que se está atreviendo a trabajar a otros países. Es triste, es tristísimo que tengamos que volver a emigrar. Pero ¿quién está emigrando hoy? La gente formada, la gente preparada, la gente con idiomas. Entonces, ¿a mí me gusta que nuestros chicos emigren? No, pero por lo menos la gente formada y preparada tiene una opción, aquí o fuera. Tiene una posibilidad. Pero la gente que no tiene formación, ¿qué opciones le damos? ¿Qué alternativa le damos para el futuro? Vayan a trabajar de lo que vayan a trabajar, porque claro, no se trata solo, y no estoy hablando solo de la universidad o de ingenieros o de arquitectos, estoy hablando de una persona que quiera formarse para ser un buen cocinero. Tenemos chicos de Elías Las Nieves que han ganado medallas, un chico en concreto que se ha ido y ha ido ganado una medalla a nivel nacional.
colocándose como uno de los mejores cocineros de España en su edad. Oye, que no se trata solo de salir de esto a base de ingenieros y arquitectos, por supuesto que no, pero un buen cocinero, un buen camarero, un buen jefe de recepción de un hotel, todo eso es formación, todo eso es esfuerzo personal, los idiomas, todo eso lo tenemos que trabajar. Si recortamos de ahí, mal vamos. Claro. La situación además no se le ve en un futuro, y la isla de La Palma en este sentido lo está sufriendo más que las islas mayores. Yo sobre eso, vamos a ver, lo de que lo está sufriendo más, hay que verlo, porque realmente nuestros datos, cuidado, la situación es gravísima en todas partes, empecemos por ahí. O sea, la situación es gravísima en todas partes, y el número de parados, y cada persona que está en paro es un drama familiar y es una persona que lo está pasando mal. Dicho esto, yo no comparto que nuestra isla lo esté pasando especialmente peor. Nosotros tenemos una tasa de paro que está en la media de Canarias. Y está en la media de Canarias, e incluso está en la media con islas que tienen un desarrollo turístico muy potente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Tenemos que hacer un desarrollo turístico potente? Claro. ¿Tenemos que seguir trabajando en el sector turístico? Claro. Pero no podemos olvidarnos del sector agrario, porque es el sector agrario el que nos permite que esta isla haya mantenido un nivel económico más o menos acorde durante todo este tiempo. Y desde luego sí le digo una cosa, yo que viajo y que veo la situación en otras islas, yo le digo que cierto es que la situación que tenemos es muy mala, cierto es que estoy muy preocupada por supuesto por la altísima tasa de paro y por toda la gente que lo está pasando mal, pero no me gusta nada la comparación esa de que en La Palma estamos peor que otras islas, por una razón, porque no es cierto, porque nosotros tenemos una red familiar y social que está permitiendo que muchas familias de esta isla estén saliendo adelante, y desde luego el sector agrario, los sitios donde el sector agrario es potente son sitios donde la situación económica siempre es, en etapas de crisis, mejor. Por tanto, sí decir que esta situación es terrible en todos lados, que cualquier parado que necesite un trabajo y que no lo tenga en estos momentos es una familia con una situación terrible, pero no me gusta tampoco que los datos se usen de forma que parezca que nuestra situación es peor que la de otras islas, porque desgraciadamente no es así. Ya me gustaría a mí que estuviéramos todos un poco mejor y no tuviéramos los problemas que tenemos, pero en Canarias desgraciadamente hay mucha gente que lo está pasando mal. El hecho de que el gobierno de España, el gobierno de Mariano Rajoy, no comprenda la realidad canaria, la singularidad, la especificidad, usted que ha estado en diversas etapas del gobierno y de otros gobiernos, ¿por qué cuesta tanto entender la realidad insular, para al menos no ponernos especiales, pero sí estar en la misma situación de competitividad que el territorio peninsular? Yo hace unos días, con el debate del REA entre la Consejería de Agricultura y la Consejería de Economía, ponía un ejemplo. O sea, nosotros estamos subvencionando el REA de productos que sobran en la península, que se les facilita, que además ellos tienen también subvención europea a una producción, como a través de los distintos programas de las políticas agrarias. Encima se les subvenciona que ese producto se lo puedan sacar de encima, productos que sobran, que son excedentes. Sin embargo, a nuestros plátanos, a nuestros tomates, no se les subvenciona el transporte para ponerlos en la península en igualdad de competencia que los tomates de Almería. Bueno, yo es que parto de una base, que es que tener un archipiélago con 7 islas a 2000 y pico kilómetros es caro para un país. Es caro, claro. O sea, es mucho más barato. ¿Por qué no venden entonces? No, bueno, eso lo propuso un alcalde del PP, vender La Gomera, no sé si se acuerdan, pero yo a eso no llego. No, lo digo con toda la... Yo parto de esa base, o sea, vamos a ver. Para un país es mucho más cómodo tener a todos sus ciudadanos de entre Cádiz y de todas las esquinas dentro de la península. Baleares les cuesta un poco, pero lo tienen más cerquita. Y Canarias les cuesta carísimo. Entonces, claro, cuando tú te sientas en Madrid y dices, como decía este señor, que desgraciadamente, ojalá se quedara en una anécdota, pero como decía este señor, ¿cómo que en La Gomera a un niño que nace prematuro hay que cogerlo en un helicóptero y llevárselo a Tenerife? Es que eso es carísimo. Claro que es carísimo. Que a una chica como Saida Prieto
que se quema, y es una gran quemada en Tenerife, desgraciadamente, con lo que le ocurrió, que esa chica hay que cogerla en un avión y llevársela a Sevilla, o en otros casos a Madrid o a Toledo. ¿Es caro? Claro que es carísimo. Pero entonces, ¿qué le decimos a nuestros ciudadanos? ¿Qué le decimos al niño que nace en La Gomera, o a los padres de un niño que nace en La Gomera antes de tiempo y es prematuro? ¿Qué le decimos a esta chica con la que nos hemos solidarizado todos, pero nadie ha pensado que para que ella vaya a Sevilla hay que pagar un avión? Pues ¿sabe lo que está pasando ahora? Que ese avión que la lleva a ella a Sevilla, antes se pagaba por una cosa que se llama Fondo de Solidaridad, que existía en toda España. Se entendía que ese gasto de tener a un avión para poder llevar a los grandes quemados o a determinados lesionados medulares o determinada gente que hay que llevarla en un avión medicalizado a Madrid o a cualquier otro punto de España, eso lo pagábamos por un fondo entre todos los españoles. Ahora resulta que no, ahora resulta que eso lo tenemos que pagar los canarios, nos lo tenemos que pagar nosotros mismos. Pero sin embargo, yo no sé por qué a mí no me preguntan si quiero pagar el AVE, porque claro, yo que uso le hago al AVE. Sin embargo, de mis impuestos se está pagando el AVE. A lo mejor si me hubieran pedido opinión, a mí me parece un disparate la cantidad de kilómetros de AVE que hay en España, pero no, eso no. Si nosotros pagamos determinadas infraestructuras españolas que las pagan todos los españoles, nosotros también, pero sin embargo, las que son específicas para Canarias son caras. Tener un avión medicalizado es caro, tener helicópteros medicalizados es caro. Es que claro, el dineral que se gasta en el descuento de residentes ya, pero es que para nosotros el avión es como para ustedes el tren. ¿Por qué el tren está subvencionado? Porque Renfe está subvencionada. Y a mí no me parece mal, oiga, subvencionen la Renfe. Pero entonces sigan subvencionando aquí. El descuento de residentes no se ha tocado por los chillidos y los gritos que se pegaron desde Canarias, y sobre todo porque tenemos una fuerza como es Coalición Canaria que lo defendió. O sea, lo que tenemos aquí nosotros somos privilegiados, y yo esa sensación la tenía cuando iba en los años 70 o cuando iba a los años 80 a la península. Ustedes que se van a quejar, si ahí tienen sol, ¿para qué piden nada? Sí, todos recordamos, yo no creo que yo sea la única que recuerdo esa etapa. La época que se compraba el tabaco y las cámaras fotográficas y después... Claro, ustedes, con lo bien que se vive en Canarias, yo no me imagino que yo no soy la única que ha oído esa frase, de que se van a quedar ustedes con lo bien... Cuando las Islas Afortunadas, y cuando les decías, mire, es que tenemos, es que nuestros jóvenes emigran, mire, es que nuestros jóvenes no tienen futuro, porque las crisis aquí, a mí me hace gracia, porque ahora dicen esta crisis, ¿por qué no hacemos historia? Cuando en España ha habido una crisis, ¿quién la ha sufrido peor? ¿Por qué emigramos en los años 50? Después de la posguerra tuvimos que emigrar. ¿Por qué hemos tenido que emigrar nosotros a lo largo de la historia fuera de Canarias? Porque Canarias es una zona muy dependiente del exterior, y por tanto cuando llega una crisis lo pasamos peor. Entonces, claro que tenemos la tasa de paro más alta de España. En todas las crisis hemos tenido las tasas de paro más altas de España. Lo que pasa es que entonces ni había STAC, ni estadísticas, ni nada. La gente cogía el barco y se iba para Venezuela. Pero ahora tenemos estadísticas y ahora los tenemos aquí y vemos los números. Porque si no hubiera estadísticas, hoy en día sabríamos la situación que pasamos, pero lo que estaríamos era cogiendo el barco y yendo para Venezuela. Y porque ahora el barco para Venezuela tampoco lo podemos coger, porque parece que Venezuela tampoco está para muchos chistes. Pero lo cierto es que estamos en un momento en el que volvemos a esa sensación de que somos una especie de lujo para España. Y claro, es carísimo, claro que somos carísimos, pero es que ustedes tienen un montón de cosas carísimas y yo no me quejo. Pues ya digo, cuántas cosas hay en España que a mí si me hubieran preguntado yo no hubiera puesto, pero ahí están. Y que no están siendo rentables. Ya, pero eso no es caro. Lo que es caro es pagarle el descuento residente, lo que es caro es tener, hombre, porque ¿cómo vamos a tener un hospital en El Hierro de unas determinadas características? Porque en El Hierro es verdad que en ningún sitio de España del tamaño del Hierro hay un hospital como existe en El Hierro tan grande. Claro que sí, claro que sí. Claro que nosotros tenemos los mismos habitantes en La Palma que una calle de Madrid, pero no somos una calle de Madrid. Y eso se lo he dicho yo muchas veces en el Ministerio en reuniones. Nosotros no somos una calle de Madrid, aunque quepamos los habitantes en una calle de Madrid. No lo somos, porque en esa calle de Madrid ustedes no necesitan poner un hospital, no necesitan poner un aeropuerto, no necesitan poner un puerto, no necesitan ambulancias, no necesitan nada. Les barren la calle, les ponen las farolas y poco más. Pero nosotros vivimos en una isla a 2.000 kilómetros y tenemos que tener cosas que claro que no existen en un municipio de nuestras características en la península, un hospital como el nuestro, claro,
Pero parece mentira que hoy en día tengamos que volver a explicar esto otra vez en las reuniones. ¿Nos menosprecian? Ayer, yo creo que no nos menosprecian. Yo creo que hay una falta de entendimiento. En los momentos de crisis, claro, o sea, en los momentos de crisis, cualquier familia, cualquiera, en un momento de crisis uno mira una empresa, cualquiera, dice, a ver, ¿dónde recorto? Y hombre, yo voy a recortar en esto, fíjate qué caro me está saliendo. Y miras para allí, y eso es lo que nos está pasando. Ayer me pasó una cosa curiosa con la delegación del ministerio que vino de turismo, porque claro, se cerró el aeropuerto de Los Rodeos y entonces el ministro no podía llegar y no llegó, de hecho, hasta el final del acto. Y entonces los representantes del ministerio que estaban, yo bromeando les decía, bueno, esto se llama doble insularidad, Nosotros tenemos nuestro aeropuerto bien, no tenemos ningún problema, pero si se nos cierran Los Rodeos, aquí no llega nada. Es verdad, y ellos se reían medio en broma, medio en serio. Digo, bueno, cuando yo vaya a Madrid a explicárselo a ustedes ya saben lo que es estar en una isla, ya saben lo que es quedarse con que, no solo con que se te cierre tu aeropuerto, sino que ahora se nos cierra otro y tenemos el mismo problema, porque se nos cierran Los Rodeos, porque es curioso este año que prácticamente no hemos tenido cierre en marzo y sin embargo Los Rodeos ha pasado una etapa horrible de retrasos y de cierre, además en pleno verano, que no se entiende, la nube esa instalada ahí de forma permanente que se instalan en Los Rodeos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo creo que tenemos que luchar cada vez más con uñas y dientes, porque esta tierra, si nosotros no luchamos por ella, nadie lo va a hacer, eso lo tengo clarísimo. A mí me da pena que estemos retrocediendo y años para atrás, y que todo esto ahora haya que empezarlo otra vez a poner sobre la mesa. Me da muchísima pena, pero esta lucha hay que mantenerla bien alta. Y los del Ministerio, Presidenta, entendieron que aquí solamente tenemos el avión y ellos en Madrid, si no funciona Baraja, sí, se lo decía yo. Pueden ir en el AVE o en la guagua, en el coche. Porque yo tengo un familiar de la península que me decía siempre me decía, bueno, ¿y ustedes cuando se cierra el aeropuerto qué hacen? Y yo le decía, pues nada, me vuelvo para casa. Me decía, ¿y si tienes una reunión? Pues se aplaza. ¿Y si tienes un médico? Pues cambio la cita. ¿Y si te tienes que operar? Digo, hombre, intentaremos sacar en helicóptero a la persona si se puede, pero es lo más que podemos hacer. Intentaremos operar aquí o sacar a la persona en un helicóptero, pero si se cierra el aeropuerto, poco más se puede hacer. Entonces, claro, y yo lo hablaba ayer precisamente con el consejero delegado de Iberia Express, o sea, que con el de los aviones, ¿no? Y entonces le decía, claro, eso es así. Y yo le decía, ¿usted qué hace en la península si por ejemplo, usted va a coger un avión y no lo puede coger? ¿O usted va a coger un tren y no lo puede coger? ¿Qué hace? Dice, hombre, cojo mi coche y me voy en coche. Tardaré más horas, pero llegaré. Y bueno, pues ese es el problema nuestro. Nosotros no tenemos coche aquí. ¿Le dejó contenta las propuestas de Soria, del Ministerio? Bueno, yo creo que tiene una parte, primero decir que responde a una petición que nosotros habíamos hecho de que si había un plan tuviera ficha financiera, eso es lo primero, que no fuera un plan sin dinero. Segundo, que tuviera una parte para promoción, que la tiene. Y bueno, el plan tiene dos partes, una parte turística y otra parte que tiene que ver más bien con nuevas tecnologías y tal. La parte turística, realmente turística, son 600.000 euros, el resto es inversión en nuevas tecnologías, que nos vendrá estupendo, que ojalá en préstamos a pymes, yo espero que los empresarios palmeros, que se saque de manera que los empresarios palmeros se puedan acoger, porque el problema de este tipo de préstamos es que a veces te exigen tanto papeleo y tantas historias que al final la gente no se puede acoger. Vamos a ver si la gente lo aprovecha, pero es que de los 2 millones de euros, 1 millón es ese plan de préstamos. O sea que el resto, desde luego creo que todo lo que venga para La Palma, bienvenido sea. Para mí, 1 euro que entra aquí, 1 euro que hay que aprovechar. Vamos a ver si esto nos ayuda para trabajar mejor. Y bueno, yo lo único que les he planteado es que creo que hace falta trabajar con más touroperadores en Alemania, porque ayer se hablaba de FTI, pero hay que hablar también y trabajar con los otros, con Condor, con Iberlin, porque hay que trabajar con todo, porque si no puede resultar un problema. Y luego que los recursos del Ministerio, sin gastar mucho más dinero, se pueden usar también en Inglaterra, en Holanda, en Francia y en Bélgica. En Francia ellos consideran, como hacíamos nosotros, que Francia es un buen mercado y por tanto lo que sí les pedimos es que lo mismo que querían hacer en Inglaterra, en Alemania, hay una parte que no es gastar más recursos, porque es a través de las oficinas de turismo que ellos ya tienen, campañas con medios que ellos ya tienen concertados y por tanto no es más dinero, lo hiciéramos también en Inglaterra, en Bélgica, en Holanda y en Francia. Y eso es una petición que le hicimos. Y por supuesto, en el caso de la península, fundamental, abaratar los precios de los billetes que son carísimos,
los precios de Iberia están siendo absolutamente imposibles de asumir. Y luego, bueno, pues que esa programación de invierno que ya han anunciado los vuelos de Iberia, que van al horario adecuado, que es el de mediodía, pero han anunciado 3 vuelos, necesitamos como mínimo 4 para que esté correcto. Cuando usted se ha sentado a hablar con Iberia, ¿le han justificado, usted se ha creído la justificación que le han hecho de lo caro que están los billetes desde La Palma y con Navalón? Nunca me han planteado una justificación de por qué es tan caro. O sea, no, yo les digo que es caro y ellos me dicen que vale, pero no, nadie te da números y te explica por qué. Yo no sé por qué es tan caro, por qué hay tanta diferencia de precio de Tenerife aquí, no lo entiendo. Porque yo no lo entiendo, porque por la gasolina sí, un poquito más de gasoil gasta de Tenerife aquí, pero nada más. Quiero decir que si es media hora más de avión, es verdad, pero hombre, media hora más de avión puede justificar el que el billete cueste un poquito más, pero no 300 euros, ni 400, ni 500, ¿no? A un palmero le es más barato irse a Tenerife esta noche y salir en el primer vuelo a Madrid que quizás ir en sí, probablemente hasta si se paga la habitación de hotel a veces también. Sí, pero es que lo que es triste es que tuviéramos un avión directo con un 24% de ocupación en el año 2012, que por cierto les aclaré que el 2012 ya era un año en crisis, o sea que el cambio no por la crisis, porque en el 2012 en crisis, que tuviéramos un avión lleno al 94%, que los palmeros estuvieran cogiendo el avión directo, y sin embargo nos hayamos ido a programar mal los vuelos, a ponerlos a unas horas imposibles, y que ahora hayamos pasado de prácticamente el avión lleno al 95% a un 50% o menos de ocupación ahora. Eso es magia, ¿no? La crisis, no, mire, ya había crisis en el 2012. ¿Qué es eso? Pues únicamente que lo que uno no puede hacer es poner un avión a las 6:30 de la tarde. Cuento mi caso para no contar otro. Salir de La Palma a las 6:30 de la tarde, tener que coger un avión a Asturias y tener que salir de aquí a las 6:30 de la tarde, llegar a las 12 de la noche a Madrid, quedarte en un hotel y tenerte que levantar a las 4:30 de la mañana para coger un avión a Asturias para llegar a Oviedo. ¿Qué pasa? Pues me voy para Tenerife y lo cojo de Tenerife. Es que lo que no se puede es programar los aviones así. Pero bueno, la verdad que la reunión, yo estoy muy satisfecha con la reunión que tuvimos. Tuvimos una reunión de toda una mañana con Iberia Express, con todos los responsables de Iberia Express, había 6 o 7 personas, y les explicamos lo del horario bien y lo entendieron y lo han cambiado. O sea que por eso yo agradecerle de verdad a Iberia Express el esfuerzo y el haber entendido nuestro problema. Ahora la han puesto a mediodía otra vez, en invierno. Lo único es que hay 3 aviones programados y queremos 4, porque creemos que podemos llenar 4. Entonces nos falta una frecuencia. Mañana tenemos otra reunión con Iberia Express, vamos a volvérselo a plantear, vamos a ver si nos dejan tranquilos la hora, si nos dejan tranquilos los días y nos ponen un avión más que lo que nos queda. Y por supuesto en verano, que teníamos 10, en agosto del año pasado, el anterior, el año pasado, tuvimos 10 aviones de Iberia Express, 10 aviones llenos al 95% y a unos precios que estaban muy bien. Yo llegué a volar a Madrid por 70 euros ida y 70 vueltas, por 140 euros, que es una cosa... Más barato de lo que vale hoy, quizás. No, sí. Y sea Tenerife. ¿Y usted entiende lo del monopolio? Que el Ministerio haya permitido el monopolio del transporte regular en Canarias. Hombre, pues la verdad que no lo entiende nadie, yo creo. O sea, es evidente, yo creo que todo el mundo percibe un antes y un después de lo que ha pasado. Y yo creo que eso es algo que no entiende nadie, no creo que nadie lo entienda, porque realmente, ya digo, yo lo único que tengo que decir, porque todo el mundo lo ha visto, los palmeros y no palmeros, es que evidentemente hay un antes y un después el que operaran 2 compañías a que opere una sola. Yo creo que eso es evidente y claro. ¿Y ha existido la posibilidad de exigir al Ministerio, al menos que clarifique, que cierre lo más pronto posible el expediente y que clarifique para que todo vuelva a la normalidad? Hombre, nosotros hicimos un planteamiento, cuando empezó todo este tema, hicimos un planteamiento en ese sentido, cuando Islas dejó de operar, además en el sentido de que Islas anunció que dejaba de operar, pero que mantenía la posibilidad, si se solucionaban las cosas, volver a operar. En aquel momento hicimos un pronunciamiento desde el Cabildo en el sentido de que se solucionara el problema y de que Islas pudiera mantener su operatividad. Yo creo que es algo que nosotros siempre hemos defendido y que vamos a seguir defendiendo. Hablaba antes de la FECAI, de la Federación Canaria de Islas, que forman los 7 presidentes. Ricardo Melchor, el presidente del Cabildo de Tenerife, bueno, parece que al final le va a dar la alternativa
a Carlos Alonso, ha sido un gran luchador de los intereses de los cabildos. Ha habido momentos en los que se ha enfrentado con el gobierno en defensa de las competencias cabildicias. Sí, la verdad es que yo creo que Ricardo Melchor ha sido y es todavía hoy un gran presidente de Cabildo, un gran presidente del Cabildo de Tenerife y un gran presidente del Cabildo de Cabildos en general, ¿no? Yo creo que todos hemos, y yo personalmente, pues aprendido mucho a su lado en las reuniones, sobre todo de esos temas que él considera esenciales, su defensa de los temas, por ejemplo, medioambientales, del tema de los parques nacionales, algunos planteamientos que ha hecho que son absolutamente coherentes y desde luego la verdad es que yo creo que es un referente en las presidencias de los cabildos en general, y igual que ha habido otras personas que han sido referentes en Canarias en presidencias de cabildos, y la verdad es que bueno, pues eso es una decisión personal que tiene que tomar él. También conozco al vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife y también me parece una magnífica persona, y creo que si al final Ricardo Melchor toma la decisión, pues dejará al Cabildo en unas manos estupendas, porque la verdad es que Carlos Alonso yo creo que es una persona absolutamente comprometida, que tiene una de las cabezas mejor amuebladas que yo he visto, y la verdad es que también es una persona que creo, y además yo creo que si tiene la oportunidad demostrará que además de ser un buen gestor de la administración, también es un buen político y que tiene un carácter político ahí que todavía no ha sacado, pero que saldrá adelante, seguro. ¿Y Paulino Rivero cree usted que debe ser candidato a la presidencia del gobierno? Yo creo que en estos momentos ese es un debate que no es bueno abrirlo. No es bueno abrirlo, ya lo dije en su momento cuando se planteó la anterior vez. Yo creo que esos debates se deben de plantear dentro del partido, se deben de abrir dentro del partido, y que desde luego no hacemos ningún favor nadie abriéndolo antes de tiempo, ¿no? Yo creo que ni a él ni en caso contrario si fuera otra persona, ¿no? Yo es que soy partidaria de los debates internos, y entonces, bueno, ya la gente que me conoce lo sabe, y por tanto intento siempre que lo que se debe hablar dentro del partido se hable dentro, y lo que se debe hablar fuera, fuera. Como decía el secretario general, en Barragán, no todos los que se promocionan o aspiran, al final no salen. Por eso no es bueno abrir ese debate externamente, por eso, porque puede haber personas muy válidas, con muchas ganas, y personas validísimas para otro puesto, que los metemos en esa discusión. Alguien los mete, a lo mejor ni ellos mismos quieren, sino que alguien los mete en esa discusión, y resulta que al final se les produce un desgaste innecesariamente, ¿no? A mí no me gusta por eso meter nombres en cestas de sorteos, como se suele decir. No me gusta porque normalmente no da buenos resultados, porque a veces la persona que lo hace, a veces lo hace también para eso, para precisamente generarle un daño al propuesto, ¿no? Entonces yo soy muy poco partidaria, no en relación con ese asunto, sino en general, cuando se producen debates sobre listas electorales, cuando se producen debates sobre este tema, porque siempre le hacemos daño a alguien innecesariamente. Entonces tampoco le preguntamos por las posibilidades de Antonio Castro. No, es que ya digo, o sea, es que ya digo, y no es un debate circunscrito al presidencial del Gobierno Canarias, es que es un debate que yo siempre mantengo en relación con todas las listas electorales, a cabildos, ayuntamientos, a todo. Porque es que al final a veces hay una persona muy valiosa y muy buena que tienes ahí, que a lo mejor sirve para una cosa, pero no para otra, y alguien la propone, y al final esa persona acaba, lo que nosotros decimos, quemándola, ¿no? O sea, quiero decir, exponiéndola de una manera, sale alguien a criticarla, al final no sé qué, y a lo mejor resulta que es una persona estupenda y maravillosa, y entre todos hemos conseguido que la gente crea que es mala. O sea, no sé si me explico. Entonces realmente yo estos debates creo que hay que abrirlos en el momento oportuno, y con mucho cuidado y teniendo mucho respeto, y sobre todo que los debates de este tipo deben mantenerse en el seno de los partidos para no hacerle daño a nadie. Presidenta del Cabildo de La Palma, Guadalupe González Taño, ¿su gran proyecto es el parque tecnológico? Bueno, yo la verdad es que no soy una persona de un único proyecto, ¿no? Yo sé que en política hay gente que apuesta por un proyecto solo. Yo creo que en esta isla le hacen falta varias líneas de trabajo, ¿no? El parque tecnológico es uno, creo que es una de las líneas. Creo que es aprovechar unas cuestiones que están ahí y sacarles un rendimiento. Pero evidentemente el parque sí, y todo el proyecto anejo al parque
generará unos puestos de trabajo muy interesantes, cualificados, para esos jóvenes que hablábamos antes, que no tienen una salida profesional, pero los puestos de trabajo que va a generar en número no son tan cuantiosos. Por tanto, yo creo que hay que apostar claramente por el sector turístico y por el desarrollo del sector turístico, por sacar todas las trabas burocráticas enormes que tenemos para el desarrollo turístico de la isla, y luego creo que hay que seguir apostando por el sector agrario, por un sector agrario moderno, competitivo, y que está dando de comer, que está sacando de apuros a muchísimas familias de nuestra isla. Y dentro del sector turístico pues tenemos proyectos de infraestructura que tenemos que potenciar, caso del Roque de los Muchachos, caso de temas que están saliendo, que tenemos el proyecto, que tenemos financiación para empezar y que por tanto esperamos cuanto antes poder iniciarlo. ¿Va a gobernar en minoría? ¿Es consciente? Sí. ¿Cuándo nombra los directores insulares o de momento? Bueno, hoy he aprobado ya la reestructuración de las áreas, o sea que he repartido las áreas entre los miembros del equipo de gobierno, y bueno, pues una vez que evaluemos el contenido de las áreas y el peso, detectaremos dónde necesitamos refuerzos y en ese momento tomaremos la decisión. ¿Creen la posibilidad de que PP y PSOE se unan como en los ayuntamientos y pongan una moción de censura? Esa pregunta hay que formulársela a ellos. Yo sí digo una cosa, lo digo porque así aprovecho y se lo digo a todo el mundo. Yo no pierdo un minuto en eso, quiero decir, o sea, hoy están todos los consejeros ya trabajando, incluso haciéndose cargo de las áreas nuevas en las que están. Les aseguro que no voy a perder ni un minuto de mi tiempo en pensar en eso, nunca, jamás. Yo siempre digo que en política estamos de forma temporal siempre. La temporalidad puede durar un día o 4 años, pero estamos todos temporales, y el que no entienda ese concepto de temporalidad no puede estar en política. Por tanto, yo asumo desde el primer día que entro en un sitio que estaré el tiempo que esté, y trabajo igual, esté un día o 4 años. Yo he estado en una consejería en Agricultura, fui secretaria general técnica, y cuando me nombraron sabía probablemente que al año iba a entrar el Partido Popular y yo iba a dejar de ser secretaria general técnica, y a mí se me produjo un efecto contrario al de otra gente. Yo creo que como a lo mejor voy a tener menos tiempo, quiero hacer más cosas, me quiero esforzar más, porque tengo ilusión por hacer cosas y quiero que salgan. Estuve un año, y en un año los 2 o 3 proyectos que me planteé salieron. O sea que yo soy una persona que funciono un poco en eso al revés. Estos retos no me desaniman, sino que me animan a trabajar. Que tiene la autoestima elevada. No es un problema de autoestima, sino no es autoestima, es una forma de ser, ¿no? Yo antes decía que había estudiado una beca, que había tenido que sacar adelante un montón de problemas. Cuando uno en la vida, pues muy joven, pues se ve con dificultades muy difíciles a una edad muy temprana, pues probablemente la vida te enseña a que las dificultades hay que afrontarlas, y a que hay que afrontar lo que venga, y a que mientras tengas salud, que es lo único que te limita, a que mientras tengas salud, pues lo que venga por delante hay que hacerlo. Y yo creo que ese es el espíritu, y yo soy así, y cuento también con mucha gente así en el equipo de gobierno, así que que nadie dude de que no vamos a perder nadie ni un minuto en un debate sobre si vamos a estar un día, un mes o un año. Nosotros nos planteamos que vamos a estar aquí mientras los ciudadanos de La Palma quieran, y mientras quieran las personas que están en el Consejo de Gobierno, en el Pleno del Cabildo. Y si no es así, pues al día siguiente trabajaremos igual, eso sí lo aseguro. Presidente del Cabildo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo aquí en Canal 4 Tenerife, Canal 11 en La Palma, y toda la suerte del mundo. Y desde aquí, aquí seguiremos estando para contarles a nuestros telespectadores pues toda la actualidad que genere el gobierno insular. Muchas gracias, y aprovechar pues para desearles, como ya se acerca agosto, pues a todos los que salgan de vacaciones, que tengan un feliz verano. Cogerá 15 días, ¿no? Bueno, por lo menos intentaré, por lo menos un par de días, no sé cuántos, pero intentaré descansar un poco, porque a veces también hay que pensar que para poder rendir, de vez en cuando tenemos también que apagarnos un poco. Una anécdota, curiosidad, algo humano también. Este lunes, día 5 de agosto, fiesta insular en La Palma, Día de las Nieves. La presidenta tiene que hacer una ofrenda. No le pedimos que nos desvele, pero me imagino que va a pedir la intervención de la Virgen para que la situación se mejore, ¿no? Bueno, la ofrenda, sabe que la ofrenda aquí no es a las nieves, sino a San Miguel en septiembre. Sí. Lo que hacemos en las nieves este año
es entregar la medalla de oro al santuario, la medalla de oro de la isla, ¿no? Hace tiempo que se le concedió al santuario de la Virgen, al santuario, o sea, todo el equipo del santuario, entendido como edificio y personas que están allí, la medalla de oro de la isla de La Palma como símbolo que ha sido de la isla y del esfuerzo por todos los palmeros, y vamos a hacer entrega de la medalla. Algún discurso haré, pero más relacionado quizás con la medalla y con el santuario que con la ofrenda, porque como digo, la ofrenda se la hacemos a San Miguel, porque a la Virgen de las Nieves le rezamos mucho, y yo desde luego muchísimo, para que nos ayude, pero yo siempre digo que si tienes un patrón que es un ángel guerrero con una espada, pues hay que ir a pedirle. Pero usted es muy dota porque más lleva la medallita de la Virgen. Sí, llevo la medalla en estos días, sí. Pues muchísimas gracias, presidente, de toda la suerte del mundo. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Y a ustedes, amigos telespectadores, gracias por compartir con nosotros en este tiempo. Gracias también a los compañeros de Canal 11, porque desde los servicios informativos de Canal 4 Tenerife y Canal 11 en La Palma hemos realizado este programa en los estudios de Canal 11 en La Palma, en esta apuesta de sinergia, de compromiso, de unidad y también de crecimiento. Que tengan ustedes un feliz verano.